Les propongo invocar a los ángeles. Todos tenemos uno. Pongámosle nombre. Contemos con ellos. Están cerca, aquí, muy cerca. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Todos ahora. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, Subiendo. y bajando en todas las direcciones. No sé. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Pasan por aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, enfrenta el infierno, disipa el mal. Siente la brisa. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Al estribillo todos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Ahora sin música, todos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Aceleramos con fuerza, todos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. ¿La repetimos? Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Dios te salve María, llena eres de gracia. Queridos hermanos y hermanas, queremos empezar a darle la bienvenida a la hermana comunidad de San Miguel, por favor, con un aplauso. Están llegando con su santo patrón. Muchas gracias por venir a compartir con nosotros la Santa Misa.
También decirles y darle la bienvenida a las familias que están trayendo su santo patrono, Santo Domingo de Guzmán, de la familia Salcedo. También al divino niño de la señora Cela, divino niño de la familia Portillo Torres, y también al santo dominguito de la familia de la señora Cintia Cáceres. Muchísimas gracias también por venir a compartir con nosotros la Santa Misa. Ya en breve empezamos. Ave María Purísima. Intenciones de nuestra Santa Misa. Acción de gracias. A la Santísima Trinidad, Nuestra Señora de la Candelaria, al Divino Niño Jesús, Santo Domingo de Guzmán, San Cosme y Damián, San Cayetano. Por la salud física y espiritual. Valentín, Perla, Benito, Casiano, Andrés, Candelaria, Genaro, Adelaida, Francisco, Leticia, por la familia Portillo Torres y la familia López Portillo, Lourdes Portillo Pedroso, familia Pedroso Villalba, familia Florentín Trinidad, Ezequiel, Paula Gabriela, María Eugenia, familia Villalba Aguirre, familia Sosa Cáceres, Ángel Olazar, Bernardo. Difuntos: Gerardo, Teresio Luis, Liduvino, Asunción, Angelito Sara Noelia y Pablito, Gloria Sosa, Roberto Franco, Francisco Franco, Blanca Lila de Monjes, Raúl, Alipio, Arsenio, Estanislao, Amelia, Francisco, Patrocinio, Alejandra, Valeria, Cirilo, Claudio, Carlos, Agustín, Oscar, Guillermo, Abdón, César Alberto, Esteban, Leónidas, Lucía, José de la Cruz, Felicia, Antonio, Atilio, Nimia, Dominga, Pánfila, Aníbal, Victorina, Jerónimo, Albino, Francisca, Eulogia, Pablo, Carmen, Casimira, José Ramón, Valentina, Justina, Fermina, Marcelino, Eduardo, Teresa de Jesús, Daniela, Lidia, Melanio, Juan, María Cristina, Valentina, Teófilo, Gabriel, Pedro, y por todas las almas del purgatorio.
También pedimos por favor si pueden poner sus celulares en el modo silencio o apagarlos. Muchas gracias. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos. Con el corazón lleno de alegría y esperanza, nos encontramos hoy en este noveno día de preparación para celebrar la fiesta de Santo Domingo de Guzmán. Durante estos días hemos caminado juntos, alimentando la fe y el compromiso de nuestra comunidad. El tema que nos convoca en este día es profundo y desafiante: fomentar una economía humanista y solidaria. En este año del bien común, el Señor nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos, trabajamos y compartimos en sociedad, para que a nadie le falte lo necesario para vivir con dignidad. Iniciamos nuestra celebración poniéndonos de pie. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya está pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya está pisando nuestros pies umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad que comparta allá sobre las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios te deseo todo bien. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Viva Santo Domingo de Guzmán. ¡Viva! ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte el aplauso entonces para todos nosotros que estamos preparándonos para esta hermosa fiesta de nuestro santo patrono, Santo Domingo de Guzmán. Y no es la primera vez que vengo aquí a Yema, a Yumoy, Gurigo, a ver ahí qué lindo que es.
Entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿En qué barrio? ¿Vais a ir a la vende barrio Goave? Santo Domingo. Santo Domingo hoy. Entonces, Santo Domingo, ¿de qué ciudad? De Aregua. Allá de Pana, porque más de 350.000 personas con Angañan derecha en todo el Paraguay. Todo el Paraguay. Veo ñemboetas en 10, ñandeña ñemboetas en 10 cuera, que estamos en la ciudad de Aregua. Vende famoso, Gina, Aregua es muy conocida en todo el país y sobre todo nos acompañan con esta hermosa fiesta que ustedes están preparando bajo el patrocinio, ¿verdad?, de Santo Domingo de Guzmán. Y todo lo que vamos a escuchar de la palabra de Dios y todo lo que celebramos nos hace recordar el camino de perfección. Peñan de Yara Bellacaña de Ina, de Arbi, Pehuatana, Peala Bellapuana. ¿Y quiénes son los que nos muestran ese camino? Y justamente hermanos igualitos que nosotros. Y en este caso, Santo Domingo, que fue capaz de escuchar el Evangelio del Señor, o lee Biblia lleva, o interpreta, o moinguebeña, un bebé jecobebe, y entonces nos enseña también con su ejemplo. Un carisma tan lindo que nosotros queremos imitar. Vamos a iniciar entonces con mucho entusiasmo esta Eucaristía para celebrar con todos nuestros hermanos que nos están acompañando en el Paraguay. Y sobre todo les digo, con todos los enfermos, porque estamos en las hacías todos los días, yo recibo muchísimos mensajes. Y gusto y tépico con esa comunidad, porque es mi comunidad. De comunidad, entonces ¿verdad? Sino que ese entusiasmo y esa alegría de celebrar nuestra fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Y lo primero que hacemos, queridos hermanos, es ponernos de rodillas ante el Señor. Vamos a pedirle humildemente perdón por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados, reconociendo que muchas veces en este camino de vida cristiana, en tu página lleva. A operar ella poner un momentito de silencio profundamente en el corazón para mirar un poco en ese examen de conciencia. ¿Cuántas veces nos hemos alejado del Señor? ¿Cuántas veces hemos dejado de lado los mandamientos de Dios? ¿Cuántas veces hicimos simplemente aquello que a nosotros nos convenía? Peñan de Utaña, de Alleva. Entonces, por eso en este momento de silencio pedimos perdón y después vamos a expresarlo con nuestro canto. Arrepentidos y penitentes, vamos a cantar pidiendo perdón a Dios. Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar el gloria con entusiasmo, fuerza. Gloria
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Fuerza. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor de Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestras súplicas, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén, amén, amén. ¡Viva Cristo! ¡Viva! Fuerte el aplauso para el Señor. Oración. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu Hijo unigénito confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas y prefiguraste admirablemente la perfecta adopción como hijos tuyos, concédenos que escuchando la voz de tu Hijo amado merezcamos ser coherederos suyos, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos y ahora vamos a ver un poco la coreografía y después escuchamos la palabra de Dios. Palabra que tiene vida, es tu palabra, Señor, y vida que no se acaba, es tu mensaje de amor. Por eso quiero cantar tu mensaje de amor, por eso quiero gritar tu palabra, Señor. Porque creemos en el amor de Dios, dispongámonos a escuchar su palabra.
Él nos enseña el valor de lo esencial y nos llama a compartir con justicia los bienes que tenemos. Lectura de la profecía de Daniel. Daniel continuó el relato de sus visiones, diciendo: Yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como la lana pura. Su trono, llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles de millares lo servían y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino. Y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino no será destruido. Palabra de Dios. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. El Señor reina, alégrense la tierra, regocíjense las islas incontables. Nubes y tinieblas lo rodean, la justicia y el derecho son la base de su trono. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. Las montañas se derriten como cera delante del Señor, que es el dueño de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. Porque tú, Señor, eres el Altísimo, estás por encima de toda la tierra, mucho más alto que todos los dioses. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no les hicimos conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo basados en fábulas ingeniosamente inventadas, sino como testigos oculares de su grandeza. En efecto, Él recibió de Dios Padre el honor y la gloria, cuando la gloria llena de majestad le dirigió esta palabra: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Nosotros oímos esta voz que venía del cielo, mientras estábamos con Él en la montaña santa. Así hemos visto confirmada la palabra de los profetas, y ustedes hacen bien en prestar atención a ella, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y aparezca el lucero de la mañana en sus corazones. Palabra de Dios. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio
de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva Santo Domingo de Guzmán. Viva, viva nuestra comunidad. Viva, viva la transfiguración de Jesús. Viva. Fuerte aplauso entonces para el Señor. Bueno, ya voy a misa, pues ahí mía lleva mí sobre la palabra del Señor. Qué lindo. Ustedes saben, como les dije recién, lleva estado en todo el Paraguay, y eso es lindo, ¿verdad? Porque entonces como comunidad nosotros nos encontramos y nos acercamos a tantos hermanos que como nosotros también necesitamos seguir creciendo. Allá el Curibe me lleva Santo Domingo para nosotros es un gran ejemplo. Y andéis aguante a lleva, pero sin embargo que tomó en serio su bautismo, porque el bautizo quiere decir dejarse lavar por Dios, purificarse, y sobre todo significa compromiso. Y así, queridos hermanos, hay muchísimas personas, como les digo, y por eso quiero aprovechar también y decir un poco algunas de estas intenciones, así les saludamos un poco, que estas personas, hoy por ejemplo la señora Otilia Lucía, cumple, ¿saben cuántos años? 97 años. Así que un fuerte aplauso para ella. 97 años. Entonces, televisión, no, algo de casi algo televisión, no inigo a ver. Estas son intenciones que me piden y que son gente que están ahí desde su casa. También la señora Yolanda Hacha. Ella, por ejemplo, está allá en Villamorra, a Moité, Paraguay, en la parroquia San José Obrero. Y es una gran colaboradora también siempre. Entonces, con el cumpleaños que agradece al Señor, la señora Yolanda. También hoy el cumpleaños de la señora Vilma Soto. Acá tumba apoya y UPP parroquia pero hoy. Ahora tiene función muy importante. A esa cada meme se cuave de ese pobre de esa cada meme va a la función de esa cada la importante ja. Va esa de pillaba y tema hoy. Porque está entonces ahí con el padre Silvio Suárez, que es el párroco, ¿verdad? Y forma parte del consejo, ¿verdad? Ahí de la parroquia. Entonces, a ver, imagina, ¿verdad? Allá ustedes. No son ustedes. Bueno, ustedes coordinadores y así. Siempre necesitamos, así que les saludamos también. Y también pedimos por la salud física y espiritual de Mauro
Borja, que pide oración especial. También la señora María Victoria Velázquez. Yo a esta señora hoy mismo le visité a la señora María Victoria, que está allí también con su salud, ¿verdad? A ella de seguina, o Shaina, es siempre, ya en 10, ya gracias a Dios, 24 horas de transmisión, la de televisión, y entonces la gente puede rezar. También rezamos con la señora María Estela de Acosta. También ella está en su casa, un poco enfermita también, pero siempre ahí atenta a llevar a la comunión, a saludar a su escuela. Entonces pasé también por su casa. También rezamos por la señora Marta Bocio. ¿Saben cuántos años cumplió la señora Marta Bocio? ¿Me calcula a mí? 99 años. Así que un fuerte aplauso para Cuña Caray. 99 años. Levanten la mano aquí. ¿Quiénes son los que tienen 99 años? Vemos a la vendemos. Ni veterina, vemos a la vendemos. Bueno, pero Anga pe cumplir ya ese no y miguen Anga, listo va. Hasta por visitar Anga. Qué lindo, ¿verdad? Esta es la gracia que el Señor nos regala a cada uno de nosotros, y eso es lo que nosotros tenemos que procurar poner en práctica. Bueno, queridos hermanos, hoy estamos celebrando uno de los días tan importantes en que caminamos para mirar en cada ejemplo, en cada acción de este gran hombre que está en los altares y que es modelo para nosotros. ¿Saben cuál es una de las primeras características de Santo Domingo de Guzmán? Es la predicación. La predicación. Vean, Santo Domingo de Guzmán, justamente Dios le ha dado este don. Y Gato Janguaya lleva lleva peña de Yarañe. Dice que la gente le quería escuchar. Dice que él tenía ese don especial de atraer. Cucaure Isha lleva entonces la gente. De Jesús también habla así. Dice que Jesús se quedaba hablando con la multitud y dice que la gente estaba toda así. Se mandó a Beten y la siempre se evita y bueno, hoy la oratorio salesiano es para Argüello se mandó a Jera la hora país que en paz descanse. A ellos vive sillario ellos vive ese banco área. Mira ahí, hey mayor, pisa para morir hospitales lleva. Llegó a la socanguena, se la socanguena, a la yaguaina. Entonces, oye, por la socanguena, la yaguaina, socanguena, pisa peñana. Bueno, aparte que se mandó lleva una de las cosas tan importantes, queridos hermanos, que tenemos que pedir al Señor, pero todo cristiano, desde ahí con la paiñonte, desde ahí con la diaconoñonte, desde ahí con la predicador de la palabra Anteoía al frente de nuestras comunidades, sino que entero eteo y ya yerureana peñan de yarabe y gatos anguaysa peñan de ñeru viveña monguaje siempre el evangelio de Jesucristo. El evangelio significa la buena noticia. Andé, por ejemplo, de la aru, de la su, entonces de roga pube, de pereñe areina pende erea ina la ne familia, upea y gatos anguaysa la onguaje peña punto veje coer. A pesar de que tú te a pesar acuerdo ya peñan de yara yerureña de viste, la predicación, la palabra tiene que llegar a lo más profundo del corazón. Y eso, queridos hermanos, y les felicito ahí porque esas niñas que venían entrando allí van. Ella con la gente se mopirimba, esa mi te acuerdas más y qué los que traían y justamente nos traían el evangelio. Y ojalá que así verdaderamente nuestros niños, nuestros jóvenes puedan llevar, pero con esa danza y con eso que nos hace entender que la palabra de Dios ya no porque el yeroku es la alegría, la forma como nosotros transmitimos valores, principios, alegría de un pueblo, alegría de una cultura. Entonces, les felicito por eso a ustedes como comunidad que lo preparen así y ojalá que podamos ir entrando. Esa es también una manera de predicar. Entonces, ni que pedimos la predicación es solamente porque bla 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 ereñe. Porque hoy vas a ver ya ne caneo vas a ver ya tama ya quema ya lleva. Oye, tere iba aquí y taminde. Sino que también la predicación, queridos hermanos, así como nuestro gran santo, ¿verdad? Santo Domingo de Guzmán, es el anunciar esta sabiduría, es el anunciar justamente el Evangelio de Jesucristo, pero con mucha claridad y con mucha caridad. Ya repetí con mucha
claridad y con mucha caridad. Otra vez, con mucha y con mucha caridad. Entonces, para ser claros, de copendero gapupa lleva la reñemon que está no la neme cuerati la andera yindi le que sea. Entonces va echan de la remboeta y sube cuera. Upea arandueve lleva porque no es nuestra palabra guaraní, sino que del griego te viene. Vean cojina la pedagogía ya en ñande. Paidos, upea que dice niño, griego. ¿Ve? Y entonces el jodos quiere decir camino. A la pedagogía en dice entonces esa capona sube la ape. Vean pe ya ra que la mitacuera pe ipo ya lleva allá fuera jave escuela, pe upean la paidos. El niño que es llevado por el camino. Oñembo es aguaisha. Y ese es el ejemplo. Eso es lo lindo de la predicación. Entonces, así como Santo Domingo nos ayuda a entender que nuestro camino como papá, como mamá, como familia, también es encontrarnos aquí. El mensaje de salvación tiene que ser un mensaje bien claro. Yo de obispo cuera vengo a ver vecino y cacupeina, lleva muy cerca de aquí, ¿verdad? Y entonces los mensajes dentro de poco, ya llegamos a agosto, ¿ves? Diciembre venía en tu llegada mañana ya de obispo, va a llegada mañana de Icoagina. Mensajes claros, pero alguna vez ya boté venían de apisar, dañas en dulce, dañas ya posee, venían de yaras y añade, con mucha claridad, con mucha serenidad, porque el Evangelio de Jesucristo no es griterío, sino que es claridad, y sobre todo ya es agüella con mucha caridad. Caridad quiere decir con mucho amor, con mucho respeto. Rojaljuy maoingo la ende amigo lleva la regendumijangua beseñe. Apenas enduriré porque la palabra escuchar en hebreo, en la Biblia, el Shema Israel, upeaco dice obedecer. Ñahendú, hayayapo. Apeaco ñande guaraní, pero la misma cosa la hebreo dice ahí. Porque ya digo la de con nieto. Recoy con la nieto. Nunca han derecho de mitad y nacer en duyo y eres ya de nacer en duyo y necesita pero va se inhala naciendo yo y da eco cuya pisapea más no enduya sino que no penáis inhala y abuelo no penáis inhala y de nacer en duya amigo ahí cuando enduya o en tu pona y pero cuando ya voy se dan cuenta. Entonces, queridos hermanos, esto es muy importante, la claridad y la caridad cuando nosotros ayudamos a transmitir el mensaje de salvación. A ver entonces la yayereta como primer elemento, ¿verdad?, al celebrar hoy a nuestro santo patrono, Santo Domingo de Guzmán. Y la palabra de Dios, sobre todo también, nos hace entender, ya es huella, lleva peña de ya nuestra figura, pero para que nosotros podamos dejarnos transfigurar, cambiar su rostro, de yaraña lleva. ¿Qué es lo que pasa? Resplandecía como el sol, sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, etc. Con ambas entonces que peñan de yarañe eru viveña de catuta la peñan de roba oñan de arorú peñan de roba bebo yo sara lleva baixaba cristiano bañande a ver que tuve música hoy yo digo ve ya cristiana va lleve pandeño vea lleva a veces ya calcular, ya digo verdaderamente cristianos y porque nosotros nos dejamos transformar por esa prédica, por ese anuncio, que es un mensaje claro y un mensaje de amor. Ese canto que ustedes hicieron, que cuando los chicos fueron metiendo, ¿qué era? ¿Cómo era? Ahí está, palabra que tiene vida. Es tu mensaje de amor, ¿verdad? Es vida que no se apaga. Bueno, y ese, queridos hermanos, entonces ese mensaje bien claro que nosotros tenemos que transmitir. Pero hay un segundo elemento, porque para que nos dejemos transfigurar, ¿verdad? Así también lo vivió Santo Domingo de Guzmán. ¿Qué es, queridos hermanos? Y aquí la palabra de Dios nos dice que al dejarnos transfigurar, nosotros podemos entrar en sintonía con el Señor para entender lo que Dios nos pide. La segunda característica de este día
Santo Domingo de Guzmán. ¿Y qué es, queridos hermanos? Es la oración. Pero repetimos, ¿qué es? ¿Qué es la oración? Porque orar, queridos amigos, quiere decir el quien el quien de bebe, el que hoy de pupea lleva. Eso quiere decir verdaderamente orar. Orar no es solamente recitar, lleva, repetir fórmulas, sino que el verdadero orar significa desde el corazón. Por eso Jesús nos dice, cuando ustedes van a rezar, cuando ustedes van a orar, digan desde adentro, Padre nuestro, ¿entienden? O sea, riñandúana lleva, mare non debe para y mereína. Toyella poken aprender en bipotá, deñan de yara la bipotá, porque pea la serecoveja se añe moine no debe de yara. ¿Se dan cuenta? Santo Domingo de Guzmán fue una persona de mucha oración. Y es lo elemental y lo fundamental, ¿verdad? Porque si nosotros no somos personas de oración, ciertamente que nosotros no vamos a poder absolutamente, ¿verdad?, transmitir ese mensaje de salvación. Y eso quiere decir oración. Oración entrar. Ustedes se acuerdan de ese pasaje del Señor cuando nos dice, pero así claramente, cuando tengas que rezar, entra dentro de tu cuarto, cierra tu puerta y ahí reza en lo oculto. Esta es una forma de decir, queridos hermanos, es decir, el entrar dentro de ti mismo. Pero hablan de cuartos, dentro de ti. Cierra ante todas las cosas superficiales que nosotros podemos encontrar en este mundo y que nos distrae. Entonces ya calcula, ya calculamos, ya calcula. Algunos de tuvimos y bueno, Dios, MSPA, Dios, MS amo a Dios, MSPA, Dios, etc. Ya distrae con tantas cosas. Antes que ustedes pidan, el Señor ya sabe lo que ustedes necesitan. Antes que ustedes pidan, el Señor ya sabe lo que ustedes necesitan. Lo que ustedes necesitan. Peñandeña y coteveo. Santo. En primer lugar, ser hombres de oración. Y necesitamos, ¿verdad? Porque nuestro mundo cada vez más se distrae en miles de cosas, tales de preocupación. A cuanto más entonces que con modernidad más estamos distraídos en este mundo, menos entramos dentro de nosotros mismos para poder también hacer aflorar esas riquezas que el Señor justamente nos trae. Pero, queridos amigos, la oración nos lleva a otra característica importante de nuestro santo, ¿verdad?, que es la pobreza. Santo Domingo de Guzmán nos transmite la pobreza. Pero atención, porque pobreza, queridos hermanos, no es vivir en la miseria o no es vivir o lo que sea. No. La verdadera pobreza, queridos hermanos, quiere decir el cómo nosotros entendemos la riqueza y los dones que Dios nos ha dado para que podamos vivir bien, para que nosotros podamos realizarnos, para que nosotros seamos personas que viven en la dignidad de los hijos de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso significa pobreza, queridos hermanos. Algunas veces ñande tarirí por todas las cosas. Y la ñande mitano. Pero esa ya es una forma como uno se da cuenta si uno es el famoso tarirí, pebente, ojete, coño, concentrada, pegante, voy a votar. Eso después nosotros lo llevamos a todos los ámbitos de la vida. En todos los ámbitos de la vida. Che, estaba poco así, ¿verdad? Pero ya no estoy más directamente, pero ambas escuela con los jóvenes, ¿verdad? Como salesiano, yo trabajé muchísimo en los oratorios con los chicos, partido de fútbol.
A Pepe venía ahí la mitad la itariría la pelota. Llevó pelota yara, ¿entiende? Y esas son actitudes, queridos hermanos, que muchas veces nosotros enseguida vamos descubriendo la personalidad de cada uno de nosotros. Y ande a Puitepe, oye ahí, Checo a reformar la lleva, gracias a Dios, con Paraguay a través, gracias, ¿verdad?, de nuestro canal, Ñande Yarañé. Entonces me voy por muchas partes. Y como sacerdote también he trabajado por muchas partes. Algunas veces, pendo por ahí que la esta meme, a ni que veño gente, porque algunas veces Ñande Pirepe, allá. Pero la Ñande Capilla Cuera, Ñande Comunidad Cuera, ya yujú ahí la gente, y tarurría. ¿Entiendes? Y tarurría, jamás ahí se la y tarurría. Él lo manda paz, él lo lleva paz. A ni que yo se ven. Ahí pepucamos hoy, nave mañana hoy la vendrá a pisar. No, ahí vean. Hoy llevo tarurría. Hoy entonces no puedo hacer la pelota, ¿entiendes? Se mandó a una vez, de párroco, entonces, te di cuña cara ahí, aguajerema, yo moví la llave, y yo no puedo mover beso. Ya, y moví de algo, y no. Ya se a mí la vende yurumba, esa guapa, y no. La vende yuru, puku iba a ir, pero ya llevo. La vende yurupea, porque a mí la yurupea. Yo, bueno. Lo que sí que pecuña cara ahí, me presentamos hoy. Padre, aquí estoy. Yo soy aquí la encargada. A veces yo pues la llave. Dígame nomás lo que usted necesita y si hay alguien que no tiene que venir a esta comunidad, que yo me encargo. Ay, Moisés, a la cuenta. Al revés, y por la gente huina y vas a ver. Yo tengo la llave, padre. Si usted necesita, me avisa nomás. Si usted necesita, me avisa. Bueno, y así, muchas otras cosas. Estas son anécdotas, queridos hermanos, pero que nos tiene que hacer entender lo que Santo Domingo de Guzmán nos dice. Upeago dice la pobreza. Pobreza entonces en Dajaey, cunden boriajune, chapín de coimbae para mondea, ni nan de zapatui, ni bae para caruana, apenas hay pobreza. Vea miseria. Eso ya es falta entonces de dignidad del hombre. La verdadera pobreza es reconocer. ¿Saben qué decían los chinos, queridos hermanos, para entender esta palabra? Y esto hace 5.000 años, ¿verdad? Que ya los chinos decían esto. ¿Saben qué decían? En el juego de ajedrez, dice. En el juego de ajedrez. Después de que termina el partido del juego de ajedrez, tanto el rey como el peón, los dos van a terminar en la misma caja. ¿Me entendés? Imagina la dice, obvia. Tanto el rey como el peón terminan en la misma caja. Es decir, porque el rey fue el más importante en el juego de ajedrez. Jaque mate, ha llevado pala de juego, o manolan del rey, pero donde el rey, el monarca. O mío otro, mío soldadito, peón. Pero para ir el de partido, ya rapaite haremos en el mismo cajón. Allá, a ver, señande. Peña Manorieta, y todos vamos a parar en la misma clase de cajón. Y que tú la de cajón se vuelve a ese cajón, pero los mismos cajón llegan. Ahora, otra vez, a Pepe ahí le pitan. Hay que tú dejó ahí mármol, a Pepe le pitan, Pepe, y nada de nicho, pero Pepe lo mismo de. Ajá, de mármol, lo mismo. Todos terminamos en la misma caja. Queridos hermanos, esto es muy importante porque Santo Domingo, cuando nos enseña sobre la pobreza, quiere decir que es un desprendimiento total de la persona. Todo lo que Dios nos ha dado es para que nosotros seamos felices. Ya realizas anguaisa, andas ahí la ya realizada, sino que la comunidad. Opeare con la entero de te abe la ñan beatujina lleve que tu anguaisa la yeye sapea mi japea ñamba apoyo en diepa para que la comunidad pueda crecer. Cada vez que vengo aquí les veo así en esta hermosa comunidad que tienen ustedes. Me anima a mí, queridos hermanos, y seguramente que los otros días también ustedes, con ese deseo aquí en este barrio, Santo Domingo, hoy entonces de Guzmán era hoy la vende barrio, entonces quiere decir que hay un entusiasmo, hay una lucha, hay un fervor, querer hacer crecer a la comunidad. Queremos crecer como cristianos auténticos que, primera parte, ya es curiñande, allá baña gendú, beñande yarañe, ñamoí, beñande de coebe, y por lo tanto sabemos anunciar, predicar. Pero justamente aquí dice que se presenta, ¿verdad? Se presenta en esta transfiguración dos grandes personajes, queridos hermanos.
Hoy bebejina lleva una transfigurada de Yara. Y después dice que uno aparece a la derecha y el otro a la izquierda. Moisés y Elías. Moisés y Elías. Uno, queridos hermanos, Moisés está representando a todas las leyes. Porque ñandé en la convivencia humana. Ya veré, con la ñandé ley. Ya veré, coño. Hoy penderoga me lleva, no, mi hijo, hay que sentarse bien en la mesa. No, mi hijo, la cuchara no se agarra así, se agarra así. No, mi hijo, dejó que yo ajegue. No, mi hijo, anda, lavate que los dientes. Japisa, esta regla, ñande ya recoja ñambo, ella lleva la ñande me cuera pe mi chingue. No, mi hijo, anda, peinate primero. No, mi hijo, te pones tu camiseta, tu camisa para venir a sentarse a la mesa a comer. Hay que se mandó ahí la mala semitano en duda, pues. La hija la Cerú siempre se puede, tenés que sentarte bien. Baje de la maestra, lleva. Mi hijo, sentate bien, en silencio, atende. Ahora yo una tízaro y puro, lleva. Apecha. Se dan cuenta, queridos hermanos, que esto es muy importante que nosotros entendamos. Moisés significa para nosotros una ley. O esa caña de ina peña de la pemba, esa baña de ella pota y que esa la ñanguaje a nuestro objetivo. Si por ejemplo a Yuhanguamo y te Paraguay a BT bebé, entonces hoy BTI regla de tránsito, hoy la semáforo, entonces en Dios bebe luz verde a frenar, a gente bebe luz rojo, ¡ay! A acelerar, ¿veis vio? ¿En serio vio? Al revés, se dan cuenta, hoy la regla, diga tú iré ya po, no belle hoy ve. A Peñemice, la gente ya ve una luz amarilla para Eva bebe ya po. Maná la luz amarilla, gente. Maná. Pues está araca. Pero de acelera vejan, de esa. Gente amarilla. ¡Ay! Pepe Gatundé la reacelera. Ahí de puta. Bueno, entre chiste y de vera, queridos hermanos, ustedes enseñan de Marala Moisés. Y después Elías. Elías significa el profeta. El profeta, queridos hermanos, no es simplemente la ley por la ley, Moisés, sino que es sobre todo mirar la realidad. ¿En qué situación nos encontramos? Porque Upeanango y la profeta. El profeta es el que mira la realidad. Aquí falta algo. Aquí hay pobreza. Aquí hay ignorancia. Aquí se ha crecido. Aquí hay empeño. Aquí hay crecimiento. Todo lo que vos quieras. Ve a la profeta. Oye, esa pea, oye, esa cuaje. Y entonces la hiponátera y bahía. Pero sobre todo, queridos amigos, para anunciar y decirnos. Si nosotros estamos bien, ciertamente que vamos por el camino del bien, para el triunfo. Elías, Yahvé es mi Dios, dice Oveina. Elías. Y entonces, quiere decir, queridos amigos, que estos dos elementos que tenemos en la vida cristiana, la ley y los profetas, nos ayudan a nosotros también a caminar hacia lo elemental y fundamental. Y termino con esto, queridos hermanos, justamente como nos dice la palabra de Dios, para que nosotros, entendiendo este mensaje de Dios, seamos como Santo Domingo de Guzmán. Y esa palabra se llama compasión. Compasivos. Tenemos que ser compasivos, queridos hermanos. La ñandena ñanguajeno upepe, porque la misericordia, el amor, la caridad es lo elemental y fundamental. Ya hemos oído, Curiñandé, que el mensaje tenemos que transmitir con mucha claridad y con mucha caridad. Y el compasión quiere decir, ella poria jubereco añetete vendrá pisare porque eres esa lleva. Hoy cote vejaina. Ape hoy cote venjagüere añetete andere esa pea, ¿verdad? Con los ojos del profeta. Ves la realidad de tu pueblo, de tu gente, de tu familia, de tus hijos, en tu trabajo, en tu capilla, en tu iglesia, en tu país. Entonces eres esa cuá. Entonces upeño señan de pues hay teyo se hace yo que fuera. Por eso, justamente para decir compasión y misericordia, la Biblia utiliza una palabra en hebreo que se dice rajamim. Ya repetí mi rajamim. ¿Nahendui? Rajamim. ¿Jama dice la rajamim? El útero materno, las entrañas. Ah, mira qué lindo. Yandeco ya es hoy.
te amo con un amor entrañable, es decir, de las entrañas. O sea, se llama, se puede, ahí te ella lleva. Pero pese ahí la iba ahí no buena de, ya ahí la, desde las entrañas. Va esa ya de ella, la, da, la y pone ahí te ella la situación. Tengo se bo a, muy bien, se bo aro. O si no, de donde a, de hay. Andando piguay, bebe la guaraní, va idioma bebe llego a ver, francés, alemán, inglés, va la peña. A veces, estañan de ella. A la niña me ponaron hina para ella de, y pues guapu, o guapulan de pues allí va. A la niña me va hina que entonces, esta va ella de cola pues allá. Y bueno, esa es la misericordia, ese es el amor. Quiere decir que nosotros lo sentimos desde adentro de nuestro corazón y en nuestra vida. Así es que, ya llerueta, este día pea la ñane santo protector. Termino haciendo el resumen. Número 1, entonces, la predicación. Ani que ñande de Sarayubey. Porque ñande ñamombe una y cuacara lleva peñande yaras y añande, que es la predicación. Hacer, entender y hacer valer todo esto, queridos hermanos. Lo segundo que nosotros habíamos mirado y habíamos dicho que era, queridos hermanos, y justamente era la oración. Es decir, entrar dentro de nosotros y conocer lo que queremos hacer. Y lo tercero, queridos hermanos, la misericordia, es decir, la compasión. Que así sea. Viva Santo Domingo de Guzmán. ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Y un fuerte aplauso entonces para el Señor. Muy bien. Así que con la presentación, ¿verdad?, de nuestras intenciones. Y vamos a pedir al Señor por intercesión también siempre de nuestro Santo Domingo de Guzmán. Padre, aumentanos la fe. Para que la Iglesia, siguiendo el ejemplo de Jesús, nos enseñe a compartir con sencillez y alegría lo que tenemos, construyendo juntos una sociedad más justa y fraterna. Oremos. Padre, aumenta nuestra fe. Para que los gobernantes y responsables de la economía mundial busquen el bien de todos, especialmente de los más pobres, y promuevan una economía justa, solidaria y respetuosa con la vida y la dignidad de cada persona. Oremos. Padre, aumentanos. Para que todos los que sufren hambre y no tienen lo necesario para vivir, encuentren en nuestra comunidad la ayuda y la cercanía que necesitan. Oremos. Padre, aumenta nuestra fe. Para que todos nosotros, reunidos en el final de este novenario, nos esforcemos por ser verdaderamente ricos a los ojos de Dios, viviendo los valores que acabamos de escuchar en el Evangelio. Oremos. Padre, aumenta nuestra fe. Para que el Señor conceda el descanso eterno a todos los difuntos, especialmente a los de nuestra comunidad. Oremos. Padre, aumenta nuestra fe. Vamos a pedir también, vamos a rezar por la señora Otilia Lucía, que agradece sus 97 años. También vamos a rezar por el cumpleaños de la señora Yolanda Hacha. También por el cumpleaños de la señora Vilma Soto y por la salud espiritual y física de Mauro Borja, María Victoria Velázquez, María Estela de Acosta y la señora Marta Bocio. Y por todas las otras intenciones que nosotros tenemos en nuestro corazón y las personas que en este momento están rezando con nosotros en todo el Paraguay. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Con las ofrendas de pan y vino, pongamos también en el altar del Señor el deseo de construir una comunidad solidaria donde el fruto del esfuerzo de todos se comparta con justicia. También recibimos a la señora Leonina González, viuda de Franco, que presenta el nuevo ajuar de Santo Domingo Peregrino. Y la familia Colmán Vera presenta el nuevo ajuar de nuestro santo patrono. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el leñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Compartimos la misma unión, somos trigo del mismo segador, un molino la vida nos tritura con olor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de aguas que se funden en el mar, los cristianos unidos vivirán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos unidos vivirán. En la mesa de Dios se sentarán, como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el leñador, convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para nuestro bien y para Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu Hijo único, y por el resplandor de su luz purifícanos de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantadas
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Jesús reveló su gloria ante los testigos que había elegido, Santiago, Pedro y Juan, y revistió su cuerpo semejante al de todos los hombres de un extraordinario esplendor, para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz, manifestar que se cumpliría en la totalidad del cuerpo de la Iglesia lo que brilló admirablemente en él mismo, su cabeza. Por eso, unidos a los ángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo, en la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Promombe cuñan de llar a Jesucristo, de mano jagüe, lo güero viare y covene buscar, elluyan de llar a ellu. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, con los agentes de pastoral, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, y rezamos especialmente hoy por estas personas que nos acompañan: la señora Otilia Lucía, que cumple 97 años, la señora Yolanda Hacha, que también cumple años, la señora Vilma Soto, que también cumple años y agradece al Señor el don de la vida, y por la salud física y espiritual de Mauro Borja, María Victoria Velázquez, María Estela de Acosta, Marta Bocio. Y también, Señor, te pedimos por todos nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros ten misericordia con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Santo Domingo de Guzmán, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucho entusiasmo vamos a decir la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Jesús se hace pan para que aprendamos a compartir con los demás todo lo que somos y tenemos. Con fe y disponiendo el corazón, acerquémonos a comulgar. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti,
Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida del pan. Hoy le comemos en esta mesa. Hoy nos unimos al comulgar. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Eucaristía es un regalo. Eucaristía es un gran don. En esta misa nos celebramos todos unidos en comunión. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Vamos a los que puedan arrodillarse ante nuestro santo patrono, Santo Domingo de Guzmán, y en oración, alleva, yeruret, por intercesión de nuestro santo patrono, que bendiga siempre a nuestra familia, que bendiga a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y sobre todo que bendiga también nuestra iglesia. Glorioso Santo Domingo de Guzmán, fiel servidor de Jesucristo, incansable predicador del Evangelio y hombre lleno de amor por la iglesia, hoy nos acercamos a ti con confianza para encomendarte nuestra comunidad. Extiende tu protección, Santo Domingo de Guzmán, sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares, nuestros trabajos y sobre todas las personas que forman parte de esta comunidad.
Líbranos de todo peligro, de la división, de la violencia, de las enfermedades y de toda obra del mal. Ayúdanos a vivir unidos, a perdonarnos mutuamente y a servirnos con un corazón generoso. Protege, oh Santo Domingo de Guzmán, especialmente a nuestros jóvenes. Ilumina sus decisiones, fortalece su fe. Aléjalos de los vicios, de las malas compañías, de la desesperanza y de los caminos que destruyen la vida. Que encuentren los jóvenes en Jesucristo el sentido verdadero de su existencia. Tengan la valentía de luchar por sus sueños sin apartarse nunca del camino del bien. Cuida, oh Santo Domingo de Guzmán, a nuestros niños. Guarda su inocencia, bendice su crecimiento, protégelos de todo abuso, abandono y peligro. Que nunca les falte el amor de una familia, el alimento, la educación, la salud y una comunidad que los reciba con ternura. Haz que crezcan en sabiduría, en gracia y en amistad con Dios. Acompaña a nuestros enfermos, visita sus hogares, sus habitaciones y sus hospitales. Dales fortaleza en el dolor, paciencia en el tratamiento y esperanza en los momentos de angustia. Intercede ante el Señor por su pronta recuperación y sostén también a sus familiares, médicos, enfermos y a todos los que cuidan con amor. Santo Domingo de Guzmán, bendice a los adultos, a quienes llevan sobre sus hombros la responsabilidad de sostener a sus familias, a sus hijos. Concédeles trabajo, salud, sabiduría, fortaleza para enfrentar las dificultades. Que no se sientan solos ni vencidos. Que aprendan a depositar todas sus preocupaciones en las manos misericordiosas de Dios. Santo Domingo de Guzmán, enséñanos a amar la verdad, a anunciar el Evangelio con nuestra vida y a permanecer firmes en la oración. Haz de nuestra comunidad una casa de puertas abiertas, donde el pobre sea recibido, el enfermo sea acompañado, el joven sea escuchado, el niño sea protegido y cada persona encuentre respeto, consuelo y esperanza. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros y protege nuestra comunidad y condúcenos siempre hacia Jesucristo, camino, verdad y vida. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santo Domingo de Guzmán, Santo Domingo de Guzmán, Santo Domingo de Guzmán. ¡Viva Santo Domingo de Guzmán! Fuerte aplauso entonces para nuestro santo protector, y así agradecemos siempre su presencia en nuestra familia. Bueno, vamos a sentarnos ahora y vamos a escuchar las indicaciones de nuestra comunidad. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Agradecerles por participar en este último día de nuestra novena a nuestro santo patrono, Santo Domingo de Guzmán, ya a unos pasos de la gran fiesta de nuestro santo patrono, preparándonos para esa fiesta. Agradecer primeramente de todo corazón de parte de toda la comunidad País Cabañas. Es el segundo año que decís sí a Santo Domingo. Muchísimas gracias, País, y que Él te siga fortaleciendo tanto física, espiritualmente, en esta noble enseñanza del camino de Jesús por el medio de comunicación que guías, País. Así que con un fuerte aplauso al Padre, por favor. También queremos entregarle, País, un producto de nuestra ciudad. Y que también se disfruta a mí, País, la frutilla, entonces... Muchísimas gracias, Padre. Bendiciones, País. Y le esperamos siempre, Padre. Un aplauso de vuelta al Padre, por favor.
Seguidamente, en honor al tiempo, voy a ir citando a los invitados del día de hoy. Entonces, al final del listado, le vamos a dar un fuerte aplauso a los mismos. Tenemos la presencia del aporte y colaboración de la familia Salcedo Silva con su santo patrono Santo Domingo, a la familia Portillo Torres con su divino niño Jesús, a la señora Cela López también con la presencia de su santo divino niño Jesús, la familia Cáceres Villamayor con su Santo Domingo de Guzmán. También agradecer a la familia Franco González y a la familia Colmán Vera, que ya en la presentación de ofrendas estuvieron donando los nuevos atuendos de nuestros santo patrono y santo peregrino. Muchísimas gracias a esas dos familias también. Y agradecer también a la Academia de Danzas Carioca, que nos estuvo deleitando con ese baile para la lectura de la Santa Palabra de Dios. Entonces, también agradecer al coro parroquial aquí presente que le dio su sí a Santo Domingo. Gracias, profesor, por su sí a Santo Domingo. Entonces, a todos ellos un fuerte aplauso, agradecimientos por su aporte y colaboración. Por último, recordarles que nuestra Santa Misa Central el sábado 8 de agosto va a ser a las 20 horas aquí en nuestra capilla central. Entonces, les esperamos a toda la comunidad para esa Santa Misa. La procesión del día de, no sin antes decir que hoy estamos, mediante pueda dar el tiempo, las condiciones, estaremos trasladando a nuestros santos a las familias que lo van a ornamentar para la fiesta del 7 y el 8. Mañana la procesión a las 17 horas iniciamos de la casa de la familia, donde se van a estar ornamentando nuestros santos patronos para la misa de las 19 horas. Decirles también que seguimos recibiendo las donaciones para nuestra gran chocolatada para los niños del sábado 8 de agosto. Recibimos donaciones de chocolatadas envasados, galletitas, caramelos, lo que puedan donar, por favor. La gran rifa sigue en venta, 10.000 guaraníes con más de 28 premios ya actualmente. También, si pueden colaborar y se está al alcance de ustedes. Y por último, si pueden deleitarse al terminar la Santa Misa con nuestra surtida cantina allá afuera. Muchísimas gracias a todos de vuelta. Gracias. Bueno, soy yo el que siempre agradece, ¿verdad? No solamente por este regalo de la frutilla, sino que sobre todo el hecho de poder compartir con ustedes la propia fe, porque es importante ahí, ¿no? Lleva. Y cada vez uno también va profundizando y conociendo esta fe inquebrantable de nuestro pueblo, este gran deseo y esta gran confianza que nosotros ponemos en Dios. Y por eso es que Ñandeyara Ñe'e siempre, todas las veces que puede, hace lo posible, ¿verdad?, para acercarse a las comunidades. Y también nosotros como Ñandeyara Ñe'e ya estamos encaminados, estamos caminando hacia un 5.º año, 4 años, imagínate, los Betejama, 4 añitos de transmisión y de visitas a tantas comunidades donde uno puede descubrir, así como ustedes, otras comunidades vivas, otras comunidades con ese deseo de recibir esa palabra de Dios y sobre todo también de comunicar y vivenciar. Ustedes no saben prácticamente, porque yo recibo mensajes pero todos los días, pero en cantidad, y de estas experiencias, porque como son diferentes lugares de nuestro país, y coste que todavía no tenemos los recursos necesarios como para ir a otros lugares, porque nos piden de Encarnación, de Concepción, de Pedro Juan, de Villavista, de todas partes nos piden, ¿verdad? Pero vamos haciendo en la medida de nuestras posibilidades. Por ahora, un grupo más bien así alrededor, que estamos más cerca, pero ciertamente que seguramente que con el tiempo también vamos a ir pudiendo cubrir, porque es demasiado lindo encontrarnos juntos como familia. Y una de las cosas lindas, ¿verdad?, como aprendemos del Santo Domingo de Guzmán, es justamente la prédica, ¿verdad? Bueno, y aquí estamos, ahí estamos. Entonces, Arnaldo, mostrarnos un poco la carita linda de toda esta gente
Bellaico, tengo una belleza ahí, ¿no? A ver un poco si Arnaldo nos pone las caritas lindas. Ahí está, en vivo, en directo, a ver. Así es que ya llega así a todo el Paraguay y todos nos acompañan. ¿Y cómo nosotros mantenemos nuestro canal? Nosotros mantenemos a través de aquellos buenos cristianos que quieren comprometerse y ayudarnos porque tienen empresa, por ejemplo. Entonces, muy ley publicidad. Entonces nos ayudan de esta manera. Nosotros no es que cobramos tanto por su publicidad, sino que sobre todo como ayuda principalmente para el mantenimiento de la evangelización. Vea, número 1. Número 2, a través de los padrinos. Entonces, voluntariamente la gente, porque siempre ahí aparece luego en la televisión el número donde se puede llamar o donde se puede depositar, donde podemos ayudar como padrinos de la evangelización a través de Ñan de Yarañé. Y lo tercero, la tercera manera, vean la belleza, vamos ahí, miren un poco allí atrás, detrás de las cámaras, pero se alcancía. Vea, menos mal, uno te hoy la vende, o que ahí reja para hoy, ahí la vende capilla. Bueno, no pensemos, ahí lleva. Bueno, así que los que quieran colaborar también, siempre bienvenido. Es una forma de mantener, y gracias a Dios, ya 4 años que estamos así. Y queremos seguir evangelizando y sobre todo queremos seguir prestando un mejor y mayor servicio también a la comunidad. Y gracias a ustedes por esta invitación y esperemos volver a encontrarnos cuando ustedes me llamen, ¿verdad? Bueno, así es que un fuerte aplauso para esta comunidad. Muchas gracias. Vamos a ponernos de pie y vamos a concluir con esta bendición solemne por intercesión de Santo Domingo de Guzmán. Señor y Dios nuestro, que los alimentos celestiales recibidos nos transformen en imagen de tu Hijo, cuyo resplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a inclinar la cabeza para recibir la bendición del Señor. Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy a Santo Domingo de Guzmán, patrono de nuestra capilla, les bendiga, proteja y confirme en su paz. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en Santo Domingo de Guzmán la fuerza renovadora del misterio pascual, los haga auténticos testigos de su evangelio. Amén. El Espíritu Santo, que en Santo Domingo de Guzmán nos ha ofrecido el ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias. Viva Santo Domingo de Guzmán. Viva. Y viva nuestra comunidad. Viva. Y un fuerte aplauso para todos ustedes. Mientras recorres la vida